EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola a todos, tengan todos muy buenas tardes y buenas noches para algunos. En este día, miércoles, que ya estamos a la mitad del curso, vamos a hablar un poco de fobia social. ¿Qué es y cuál es la diferencia con el trastorno de personalidad evitativo? Quisiera saber si se escucha muy bien y si se puede ver muy bien la pantalla. Perfecto. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? Ya de lleno con el tema de fobia social, quisiera hacer un pequeño repaso de la clase del día de ayer. Como yo les mencionaba, ¿verdad? Y les recalcaba que el día de ayer, que el día de ahora, la clase iba a estar vinculada con la clase del día de ayer. Por lo tanto, las personas que tuvieron dificultad para entrar a la clase del día de ayer, vamos a tocar un poco el tema. La clase 2 se centró más que todo en el trastorno de personalidad evitativo, en el cual yo les mencionaba que este trastorno de personalidad fue muy controversial por el hecho de que se solía confundir antes, hace mucho tiempo, con el trastorno de personalidad esquizoide, porque tenía esa característica en cuanto a las relaciones interpersonales. En el caso del trastorno de personalidad evitativo, iba bastante vinculado de que estas personas les costaba hacer amistades, no porque no quisieran, sino porque no sabían cómo hacerlo. Las personas del trastorno de personalidad evitativo desean tener amigos, pero les cuesta. A diferencia del trastorno de personalidad esquizoide, estas personas pues no les interesa en absoluto, bueno, creo que escucharon, bueno, aquí vienen también un poco a vender, así que si escuchan ruido y alguna interferencia es porque vienen a vender, así que bueno, después de ese paréntesis, como les decía, en el trastorno de personalidad esquizoide, las personas pues no les interesa tener amistades, ¿verdad? En ningún momento. Ya después que lograron diferenciarlo, pues lograron colocar el trastorno de personalidad evitativo ya aparte. Y pues se investigó bastante las causas de este trastorno. Y yo les mencionaba que los resultados, ¿verdad?, que han arrojado numerosos estudios a lo largo del tiempo es que el trastorno de personalidad evitativo es más que todo biológico,
¿verdad? Y les mencionaba que había un 48% de heredarlo. Así como también el trastorno de personalidad evitativo se mostraba desde edades muy tempranas, ¿verdad? Desde los 2 años de edad. Pero alguien me preguntaba en qué momento se podía tratar, ¿verdad? Trabajarlo en terapia. Y yo les mencionaba que más que todo en la adolescencia y en la edad joven adulto. Ahora bien, yo les mencionaba las características principales de este tipo de trastorno de personalidad y también los criterios diagnósticos que, según el DSM-5, mencionaba acerca de este trastorno. Así que yo les hacía bastante realce, ¿no? En que el trastorno de personalidad evitativo, su característica principal es que el factor biológico es imprescindible en este tipo de trastorno. Y también en que la persona se centra en sí misma, ¿verdad? Que no se considere interesante, que se considere una persona totalmente aburrida. Entonces, no sé si hay alguna duda con la clase del día de ayer. Si no hay ninguna duda con la clase del día de ayer, pues continuamos. Perfecto. Entonces, como recordatorio, recuerden que cualquier inquietud con el uso de la plataforma, también para poder ingresar a la plataforma, ¿verdad? O para ver las clases en vivo, o si tienen algún problema con los cuestionarios o con el material bibliográfico, recuerden escribir al correo alumnos@ebg.es. Ellos les resolverán las dudas e inquietudes que tengan en cuanto al uso y manejo de la plataforma. Ahora, es importante también destacar algo, ya quitando el aspecto de la plataforma y todo esto, ya siempre adentrando el tema de la fobia social, es que los trabajadores, ¿verdad? Los profesionales de la salud temen que la siguiente pandemia que nos afecte a nivel mundial sean los trastornos mentales, ¿verdad? Más que todo trastornos de ansiedad. Y se han dado cuenta que va a haber un incremento, ¿verdad? Y también ya hay un incremento durante la cuarentena, durante la pandemia, y se espera que eso se prolongue después de esta. ¿En cuáles trastornos? Trastornos de ansiedad, como ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivo, agorafobia, el síndrome de la cabaña, y también puede estar implícito el estrés postraumático y la fobia social. ¿Por qué se pueden ver incrementados estos casos? Y por eso es muy importante que ustedes conozcan bastante de este tema y sepan cómo manejarlo, ya que en algún momento van a tener que enfrentar un caso como este. ¿Y por qué la fobia social se va a ver incrementada? No sé, ¿por qué creen ustedes que se podría ver incrementada con esto de la pandemia? Miedo a ser contagiado. Sí, pero eso vendría siendo también un poco, el miedo a contagiarse se vendría siendo más que todo un tipo de ansiedad, no tanto de fobia social, ¿verdad? Por el encierro en casa. Uh-huh. Sí. Exacto, exacto. Como dijo María Raquel, por la falta de contacto con las demás personas, porque están aislados, dice también otra persona, Sebastián, el aislamiento, ¿verdad? Y no tienen mayor contacto. Así es, exacto. Por eso se va a ver incrementado las casos de fobia social. ¿Por qué? Porque como estamos desde casa, ¿verdad? Las clases, más que todo, siempre se siguen en la modalidad virtual, por lo menos en El Salvador. Los jóvenes pues se sienten muy seguros, al punto de que las clases puede ser opcional, tener la cámara encendida o si no apagarla. Pero el micrófono casi siempre está apagado. Entonces ellos se pueden sentir muy, muy tranquilos y si quieren opinar, pues opinan escribiendo. No tienen por qué hablar ni pedir la opinión, levantar la mano, ¿no? No tienen por qué. Y se sienten más seguros, más cómodos. Sus trabajos son más individuales. Ya no hay exposiciones, ¿verdad?
Y si las hay, pues nadie los ve. Ellos pueden grabarlas y se las mandan solo al profesor. Hace que no salgan de su zona de confort y por lo tanto se sientan tranquilos. ¿Qué va a pasar con esto? De que cuando tenga que ser el momento de que se presenten estos jóvenes a las clases, ahí va a ser el problema. Se va a agudizar más. Entonces, primero es importante que definamos qué es fobia social. Pues la fobia social es un miedo intenso, persistente y excesivo en respuesta a una o más situaciones sociales o actuaciones delante de otros, en las cuales la persona se ve expuesta a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los demás. Como podemos ver en la imagen, está un señor que está frente a bastantes personas y está sudando mucho y se está limpiando. No sé si ustedes alguna vez se pusieron muy nerviosos ante alguna exposición cuando estudiaban, ya sea en el colegio, en la universidad, o los que están todavía estudiando. O si conocen de alguien que se colocaba muy nervioso, ¿no? Usted lo miraba con una postura muy tensa o que sudaba bastante. No sé si se de alguien así, no sé, quisiera saber si tuvieron alguna vez o conocieron alguna vez a alguien así. Uy, sí, el día de mi defensa de tesis. Ah, muy bien, Laura. Sí, un poco de nervios, pero no a esos niveles, sí. Gina, yo me identifico, ok, muy bien. Sentía demasiado temor y quería salir corriendo, ok. Puede ser solo ante gente desconocida o también conocida. Buena pregunta, César. No, perdón, quiero ver. Ah, sí, Jonathan. Pues sí, muy excelente tu pregunta. Puede ser con personas tanto conocidas como desconocidas. Eso no. ¿Por qué conocidas? Porque tal vez no son personas con las cuales él pasa por mucho tiempo o convive por mucho tiempo. Entonces sí les genera cierta ansiedad. Vi también que alguien decía que les generaba hasta náuseas o se mareaba. Le sudaban las manos y lloraba. Perfecto. Vamos a hablar un poquito más adelante, porque sí, eso es evidentemente fobia social. Aún conociéndolo, exacto. Estas personas se bloquean más que todo ante situaciones que tengan que actuar, ¿verdad? Una exposición, ¿verdad? Una entrevista de trabajo, deben que exponer, deben que hablar en público y esto les genera pues mucho miedo y mucha ansiedad. Alguien dijo, sí, yo me sentía nervioso, pero no a esos niveles, exacto. Es normal sentir nervios, miedo ante pues una defensa de tesis, ante alguna exposición que es con un docente muy serio, muy estricto, o alguna entrevista de trabajo muy importante. Es normal. Pero en estos casos es tan intenso que la persona comienza a sentirse muy mal físicamente. Algunos hasta vomitan. Y aquí va algo muy interesante. El pánico escénico, creo que todos la fobia social. Y si lo vemos también en alguna película, no sé si algunos de ustedes vieron El diario de la princesa, la película 1, en donde la chica, Mia Thermopolis, tenía que pasar a exponerlo. Pues eso es también fobia social. La fobia social solo aparece en momentos que la persona tenga que actuar, ¿verdad? Exponer frente a otras personas. Pero ¿qué pasa si este miedo persiste por mucho más tiempo? Se puede agravar en una fobia social generalizada, que se amplía en varios aspectos de su vida. Las causas de la fobia social son más que todo normalmente es porque la persona ha sufrido, ¿verdad?, una experiencia traumatizante a nivel social, ¿verdad? Que la hayan humillado o ridiculizado frente a todos. ¿Qué nos puede provocar eso? En los jóvenes, ¿verdad?, en la adolescencia, pues
el bullying o acoso escolar, ¿verdad? Los niños suelen ser muy crueles a veces y no solo va desde agresiones físicas, sino que también van a agresiones verbales, psicológicas. En otros casos, también está ya en edad adulta, se puede presentar en edad adulta. Son muy raros esos casos, pero se pueden presentar porque uno, hay un cambio drástico en su trabajo y deben que interactuar con personas, algo que antes no hacían. Y para ellos puede ser algo muy, muy terrible. Y lo otro, si han sufrido o sufren de mobbing laboral. El mobbing laboral viene siendo como el acoso laboral. A diferencia del bullying, el mobbing es más sutil, ¿verdad? No es tanto agresiones físicas. Al contrario, este es más elegante, entre comillas. ¿En qué sentido? De que el agresor tiende a ridiculizar y utilizar bastante la manipulación psicológica o violencia psicológica y verbal con la persona. Entonces, la fobia social viene siendo desde ese aspecto más externo. También influye, ¿verdad?, el estilo de crianza, más que todo de padres autoritarios, del cual ellos suelen utilizar castigos más rígidos, ¿verdad?, o más fuertes. Algunos padres de familia, cuando utilizan bastante el estilo autoritario, suelen hasta incluso humillar a sus hijos frente a las personas. Entonces, con estas causas, que no son más que todo externas, que han sido ridiculizados, humillados frente a las personas, pues las personas pueden desarrollar fobia social. Normalmente la fobia social aparece en la adolescencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en la adolescencia? Porque en la adolescencia, pues el joven se está conociendo, está creando su propia identidad y le influye mucho, pues, lo que digan los demás. Porque gracias a lo que digan los otros, él va formando parte de su autoconcepto. Entonces, esas son las causas y la definición de la fobia social. No sé si en estos momentos hay alguna inquietud. Es lo mismo cuando un adolescente que siente un nudo en la garganta cuando le cantan el cumpleaños solo sus familiares, y luego se le cuesta ingerir alimentos. Fíjate, Javiera, que en este caso, pues, sería de indagar un poco más, porque puede ser que también tenga un recuerdo algo traumático, ¿verdad? No necesariamente puede ser fobia social, ahí hay que indagar un poco más, porque puede que signifique que perdió a un ser querido en el día de su cumpleaños y cuando le canten, pues recuerda que no está ese ser querido, le puede generar ese nudo en la garganta y no quiera comer. Pueden ser varios factores, ¿verdad? No solo fobia social, ahí hay que descartar un poco más. Pero si notamos que es porque todos lo están viendo y le están cantando y es el foco de atención, sí, ¿verdad? Ahí sí nos tiraría indicadores de fobia social y hasta incluso de un trastorno de personalidad evitativo. El móvil laboral contiene acoso sexual. Sí, contiene acoso sexual, ¿verdad? Eso también, el móvil laboral también va el acoso sexual. Ese es un tema muy interesante, pero no nos podemos detener mucho en ese. Sería otro tema que abordar. Ah, si él se siente el foco de atención. Sí, si es así, sí, podría ser fobia social. Sí, la fobia social se puede agravar a tal punto de que la persona ya no quiera salir del hogar. A veces cuando se agrava a esa magnitud es porque la persona también desde pequeña era tímida. Entonces ya estamos hablando de que esta persona padece de fobia social más rasgos de personalidad, más rasgos de trastorno de personalidad evitativo. Entonces, muy buena tu pregunta. ¿Se puede presentar aún si una persona nunca ha vivido una experiencia negativa? No. Normalmente la fobia social, en la mayoría de casos, se presenta por haber vivido una experiencia negativa de ese tipo. Son raros los que se presentan porque, digamos, su trabajo es más que todo administrativo, ¿no? Porque no le gusta mucho socializar con otras personas por el miedo al que dirán.
y le cambian de trabajo por uno que tenga que atender personas. Ahí sí puede desarrollar fobia social, porque es muy abrumador la experiencia. Solo en esos casos, pero son muy raros, son muy raros. Normalmente es porque ha sufrido de algún tipo de rechazo, también un rechazo que se ha sentido ridiculizado o traicionado. No, 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 no. Esto lo vamos a aclarar más adelante. La pregunta de Nicole que dice, ¿se puede presentar en comorbilidad con el autismo? Eso lo vamos a hablar más adelante. No, la fobia social no puede convertirse en trastorno esquizoide. Son aspectos muy distintos, muy distintos. El trastorno esquizoide es un trastorno de personalidad. En el caso de la fobia social, vienen los trastornos de ansiedad que son más que todo miedos. El trastorno de personalidad es algo totalmente aparte. Ahora bien, vamos a hablar, ya que me están preguntando mucho de las comorbilidades, pues vamos a hablar entonces de los criterios diagnósticos. También la fobia social cuenta con criterios diagnósticos según el DSM-5 acerca de este tema de las fobias específicas, que es más que todo de la fobia social. Antes se le conocía como ansiedad social. Para que una persona adentre al cuadro de fobia social, debe que cumplir por lo menos 5 criterios. Tenemos entre el criterio número 1, miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto a ser observado por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales. No solo va a ser exponer. En fobia social, las personas tienen miedo de comer frente a otras personas que lo vean masticando. Le genera mucha vergüenza, mucho miedo, porque van a criticarle, van a juzgarle su forma de comer. También tomar agua frente a otras personas, pedir permiso para ir al baño, digamos, está en la clase, o pedir la palabra, hacer peticiones, ¿no? Normalmente estas personas tienen muchas dificultades en sus habilidades sociales, más que todo en las peticiones, ¿verdad? Pedir algo que tiene duda o si no, devolver algo que le dieron descompuesto. Normalmente estas personas pues son bien pasivas, sumisas, ¿verdad? Por el miedo al que dirán. Entonces, también va implícito incluso no puede atravesarse en un pasillo si hay 2 personas hablando, porque eso sería pedirles permiso para pasar. Y eso también les genera mucho miedo o ansiedad. Ese es el criterio 1. El criterio 2 es, el individuo tiene miedo de actuar de cierta manera o de mostrar síntomas de ansiedad frente a otros y que estos lo rechacen. A ver, quisiera saber qué comprenden ustedes de esto o a qué creen que se refiere este criterio. Sí, también leer, escribir delante de otras personas les puede generar miedo. Exacto, exacto, porque aquí está mucho lo de la evaluación. Es el miedo también de ellos, que los evalúen y normalmente piensan que los van a evaluar mal. Vulnerabilidad, exacto, así es, exactamente. El problema es que estas personas, ¿verdad? De fobia social le van a describir tal cual eso y le mencionan. Es que me pongo tan nervioso que siento mi rostro caliente, entonces sé que me estoy poniendo rojo, ¿verdad? De la cara. Y la gente se da cuenta. Y eso me pone más nervioso, porque me están viendo y se están dando cuenta que me estoy poniendo rojo. Es lo que ellos creen, pero en realidad puede que las personas no se den cuenta. Pero al actuar de una forma un poco extraña o incómoda, pues ahí las personas comienzan a fijarse en él. Entonces, a eso se refiere el criterio 2. 3, el criterio 3. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Criterio 4. Las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa, similar al trastorno de personalidad evitativo que suelen evitar o huir. Pero en algunos casos, pues no se puede. Por ejemplo, en una exposición, ¿verdad? Académica.
Si no puede evitar la exposición, pues lo que va a hacer la persona va a decir la parte más corta del trabajo, porque así pues las personas no se van a quedar por mucho tiempo mirándolo. Y es posible que las personas pues no quieran prestarle atención, pero aún así se pone nervioso y suele hablar más rápido o al contrario, comienza a bajar la voz, casi que hablando en susurros, que eso lo vamos a ver más adelante. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y al contexto sociocultural. Exactamente, son niveles demasiado extremos, desbordantes, que si ustedes les preguntan a ellos qué es lo peor que podría pasarles, ellos le dicen, ¿verdad? Y con mucho terror en su rostro se lo expresan, les dicen que se rían de mí, ¿verdad? Es lo peor que les podría pasar. Entonces, si lo vemos como una amenaza real, pues que se rían de uno no, no nos hace daño físico, ni tampoco nos puede matar. Sí, nos puede hacer sentir mal un momento, pero uno sigue, ¿verdad? Normalmente. Pero en este caso, estas personas son más susceptibles, ¿verdad? Y eso les genera un gran dolor y lo suelen imaginar casi como el fin del mundo para ellos. El criterio 6 es el miedo y la ansiedad o la evitación son persistentes y duran típicamente 6 o más meses. Si esto no se trabaja, pues puede agravarse, hacer una fobia social más generalizada. Normalmente cuando se hace una fobia social generalizada, está implícito, ¿verdad? De forma indirecta que esta persona también pueda tener, ¿verdad? Si es que no es que ella la tiene, el trastorno de personalidad evitativo. En los casos de fobia social generalizada es porque están mezclados, ¿verdad? El trastorno de personalidad evitativo con la fobia social. Y criterio 7 aquí menciona que el miedo y la ansiedad o la evitación causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como están muy pendientes de su actuación ante los demás, puede que no rindan adecuadamente. Y si, digamos, está en un trabajo de atención al cliente, puede que su trabajo se vea afectado y eso que va a conllevar a que el jefe los despida y no encuentren trabajo con mucha facilidad porque puede que no entren en el perfil en la hora de entrevistarse. No sé si hasta el momento con estos faltan más criterios, pero quisiera saber si con lo que acabamos de hablar hay alguna duda, alguna inquietud. En la fobia social, entonces, podemos identificar claramente un momento en el que aparece. Sí, en la fobia social sí, porque antes del acontecimiento humillante, pues el niño o el joven pues no lo presentaba, ¿verdad? Normalmente ellos les pueden mencionar que la niñez fue bonita. Siempre le explican eso. Mi niñez fue bonita. Mi mamá era bien estricta, sí, pero es lo normal, ¿verdad? Las mamás son estrictas. Me castigaba de esta forma y de esta forma. Me hacía sentir un poco mal, pero ella me decía que me amaba y lo hacía por amor. Y después les mencionan, cuando ustedes ya se entran en, más que todo en el área de las relaciones interpersonales. Algunos les mencionan, no me gustó la escuela más que todo en primaria porque me molestaba mucho, me escondía mis cosas, ¿verdad? Entonces eso, ahí te puedes dar cuenta, es mucho más fácil de detectar porque siempre es porque algo sucedió, hubo un antes y un después. Cuando menciono 6 meses, ¿aplica todos los días? Sí. O sea, más que todo en situaciones sociales, por ejemplo, si tiene que exponer, pues va a presentar esa ansiedad y le va a quedar por mucho tiempo, porque va a pensar, ¿y si no expuse bien? Es que vi que algunos compañeros se rieron de mí, ¿verdad? Aunque puede que no se rían de esa persona, ¿verdad? De él, sino que se acordaron de algo gracioso y se rieron justo en ese momento. Pero él va a estar pensando mucho en ello. Entonces sí, se mantiene. ¿Cómo afecta la autoestima y el trastorno de fobia social?
afecta bastante en el sentido de que se ven ellos como personas que tienen dificultades en cuanto a su seguridad, que no pueden hacer bien las cosas. Más que todo, cosas sencillas que parecen ser que a nadie les cuesta, pero a ellos les cuesta bastante. Comienzan a ver su capacidad un poco limitada. Entonces, daña bastante su autopercepción, ¿verdad? Más que todo porque sienten que están fracasando. Entonces, en ese sentido. Ahora, los siguientes criterios que van con algunas preguntas que me hicieron hace ratito. El miedo, la ansiedad o la evitación no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni otra afección médica. A veces hay algunas pastillas, algunos medicamentos que agravan pues la ansiedad, ¿verdad? O nos generan ansiedad. También el síndrome premenstrual genera, como también es trabajo de hormonas, ¿no? Puede generar ansiedad y que las personas tiendan a no querer salir, quieran evitar situaciones sociales porque no se sienten cómodas. Ahí no cuenta, ¿verdad? No se puede atribuir fobia social por eso. ¿Por qué? Porque están o bajo un medicamento o tienen un problema hormonal. Entonces, ahí no cuenta. El criterio 9. El miedo, la ansiedad o la evitación no se explican por los síntomas de otro trastorno mental, como el trastorno de pánico, que, si bien es cierto, la fobia social nos puede causar, ¿verdad? A las personas que lo sufren, les puede causar a estas personas ataques de pánico. No el trastorno de pánico, sino nada más el síntoma del trastorno de pánico, el síntoma del ataque de pánico, ¿verdad? Ese miedo terrible que siente que algo malo le va a pasar, pero no es el trastorno de pánico en sí, ¿verdad? Aclarar eso, no confundirlo con trastorno de pánico. O sea, fobia social es una cosa aparte. Trastorno de pánico es otro aspecto aparte. El trastorno dismórfico corporal es que la persona se perciba, ¿verdad? Se vea su cuerpo de una forma totalmente errónea. Y por lo tanto, algunas personas cuando ven su cuerpo de una forma totalmente distorsionada, evitan relacionarse con las personas por el que dirán, aquí tampoco cuenta la fobia social. Y el trastorno del espectro autista. Son aspectos muy diferentes. El espectro autista es algo totalmente distinto a la fobia social, ¿verdad? Son aspectos aparte, no se pueden confundir. Y lo otro, si existe otra afección médica, el miedo, la ansiedad o la evitación están claramente no relacionados. También se puede presentar en este caso de que si la persona tiene algo físico que sea muy notorio, por ejemplo, un lunar en el rostro, ¿verdad? Le puede generar ansiedad por las críticas, porque obviamente tiene algo distinto a los demás. Y también si padece de algún tipo de algún problema más que todo evidente, ¿verdad? Si tiene problemas para caminar, si no tiene una oreja, todo ese tipo, pues no entra acá en fobia social porque, claro, eso es normal que sienta miedo, que sienta ansiedad por las personas, porque las personas, algunas se burlan de eso, ¿verdad? Entonces, estos tres criterios más que todo para no confundirlo con otros trastornos. No sé si hay alguna duda aquí o les he aclarado mejor sus dudas. No son alucinaciones, Gina. En la fobia social, pregunta Gina, ¿se puede hablar de alucinaciones cuando manifiestan que dicen que ven que los demás se burlan de ellos? Claro que no. Son distorsiones cognitivas. Ahí nos referimos más que todo a la inferencia arbitraria, ¿verdad? Que es la lectura del pensamiento. Eso les puede afectar. No es que alucinen, sino que simplemente ellos perciben, ¿verdad? Ellos como que leyeran el pensamiento. Ellos infieren bastante, a veces por algún gesto corporal. Entonces, no es alucinación. Así que nada más esto, aclarar esta parte que es muy importante. No sé si hay otra inquietud.
hay ocasiones en que puedan superar, uy, perdón, se me ha ido la pregunta. Aquí está. Hay ocasiones en que puedan superar estas situaciones de miedo, ansiedad, pero en otras no. Para trabajar fobia social, y eso lo vamos a ver hasta en la clase 5, trabajar los miedos. Se deben que trabajar todos los miedos. Y una vez y se ha hecho muy bien el trabajo, perfectamente lo superan. Ya no presentan otro miedo social. Ya no, se puede trabajar perfectamente y lo pueden superar muy bien. Entonces, no sé si hay otra pregunta. Exacto, como que ven la situación más grave de lo que realmente es. Así es. Suelen verlo de una forma bien catastrófica. Entonces, vamos con los síntomas. Los síntomas según nivel somático y autónomo, nivel cognitivo y conductual en casos de fobia social. A nivel somático y autónomo tenemos taquicardia, temblor en las manos o en la voz. En el caso de la voz, pareciese que la persona va a llorar, ¿verdad? Es como voz, se escucha como voz quebradiza, dicen algunos, pero no, es porque no es que vayan a llorar, sino que simplemente les tiembla la voz. Hay sudoración, ¿verdad? Sudan mucho, mucho, aunque esté el clima un poco fresco, pero sudan demasiado. Hay sonrojamiento o se ruborizan, ¿verdad? Se ruborizan. Su rostro se pone rojo, ¿verdad? Hay tensión muscular, ¿verdad? Los músculos se contraen porque se siente amenazado. Malestar gastrointestinal, puede doler muy fuerte el estómago. Otros pues vomitan, como les colocaba el caso de Mia Thermopolis. Hay boca seca, ¿verdad? Síntoma propio de ansiedad. Dificultad para respirar, dolor de pecho, escalofríos. Hay algunos que sienten escalofríos, ¿verdad? Cefalea o dolor de cabeza y urgencia urinaria, ¿verdad? A algunos les da por ir al baño a cada rato. A nivel cognitivo, dificultad para concentrarse, olvidos, dificultad para encontrar palabras. Tanta es la ansiedad que tienen estas personas que ellos le explican, es que me quedo en blanco. Presentan ese bloqueo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben qué decir, ¿verdad? ¿Qué palabras decir que fueran adecuadas y que no conlleve una burla? Entonces ellos presentan eso, ¿verdad? La mente en blanco. Centrarse en sí mismo, pero ¿en qué sentido? Maximizan mucho sus errores. Si en dado caso, en la exposición o en la entrevista de trabajo, tartamudeó, comienzan a pensar que fue lo peor su entrevista y que por supuesto la persona no lo va a contratar o el docente lo va a evaluar mal o que nadie va a querer estar con él porque por su culpa pues salió mal la exposición. Entonces ellos maximizan mucho sus errores. Atención selectiva ante el comportamiento desaprobatorio de los demás. ¿En qué sentido? Es lo que explicábamos antes, ¿verdad? De las distorsiones cognitivas, en que la persona se va a fijar nada más en aquellos gestos, ¿verdad? Si ve que uno se ríe, si ve que uno está como bostezando, solo en esos gestos se va a fijar y va a comenzar a tener estos síntomas, ¿verdad? A preocuparse, a tener miedo, a tener esta ansiedad intensa. Temores constantes sobre situaciones sociales y su desempeño en estas. Es decir, ¿habré actuado bien? ¿Logré exponer adecuadamente? No sé si hablé bien en la entrevista, si expliqué bien lo que quería decir, ¿verdad? Ellos están midiendo siempre su desempeño, ¿verdad? Si fue efectivo o no, si fue correcto o no. Son autocríticos excesivos y negativos. El problema es que el diálogo interno de estas personas viene siendo demasiado destructivo y nocivo. Es decir, la crítica, bueno, pues la crítica pues, es saludable, ¿verdad? Cuando uno se critica, pero constructivamente. En el caso de ellos, no. Son demasiado groseros consigo mismos, ¿verdad? Utilizan bastantes apodos peyorativos para sí mismos. Entonces, es de trabajar bastante ese diálogo interno.
tienden a ser demasiado perfeccionistas consigo mismos. La mayoría de estos casos, estas personas pues buscan que su rendimiento sea el ideal, ¿verdad? Que no tengan ninguna objeción o alguna crítica. Por eso tienden a hacer las cosas muy bien. Y si no les queda tan bien como ellos quisieran, se frustran y sienten de que no pueden hacer bien las cosas. Se centran más que todo en lo negativo. A nivel conductual, pues está la evitación de situaciones sociales. Esto lo comparte un poco con el trastorno de personalidad evitativo. Hay silencios largos, ¿verdad? Porque si se queda en blanco, pues ya no va a decir nada. O sea, va a tratar de recordar, pero no va a decir nada. Entonces eso pues le genera mayor preocupación a él, porque lo están viendo. Hay tartamudeo, porque se ponen muy nerviosos. Hablan casi en susurros. Comienzan bien, ¿verdad? En la exposición, pero después van bajando la voz. Algo así. Bajan la voz, ¿verdad? Y normalmente, pues algunos compañeros le hacen gestos, ¿no? De que eleve el tono de voz, o hay otros compañeros que se burlan, o el docente mismo los regaña frente a toda la clase. Entonces, en lugar de ayudar, pues empeora. Tono de voz monótono. Y eso también lo comparten con el trastorno de personalidad evitativo. El problema es que hablan como que fueran robots, ¿verdad? Así le dicen los maestros. Debes que entonar mejor, debes que cambiar esto, debes que cambiar lo otro. Pero ellos, como están muy ansiosos, pues consideran que hablan adecuadamente, pero en realidad no. Su tono de voz es aplanado. Retorcimiento de manos, es esto. Ellos están así, ¿verdad? Constantemente, notando que están incómodos. Postura rígida o cerrada, ¿verdad? Similar al trastorno de personalidad evitativo. Encogimiento corporal. Poco o nulo contacto visual. Esto es bien característico en ellos. Y es que si ustedes tienen un caso de estos, los llegan a atender, normalmente ellos están hablando con ustedes, pero están así, ¿verdad? Que hablan con otra persona prácticamente porque no nos ven al rostro. Y si nos enfocan la mirada, inmediatamente la agachan, ¿verdad? Porque se sienten como atemorizados o invadidos. Por lo tanto, ahí como terapeuta uno puede ir poco a poco, ¿verdad? No ser tan firmes en el aspecto de verlos así constantemente porque van a sentir que se les está juzgando, sino que poderlos ver y ir anotando también, ¿verdad? Si toman ustedes apuntes, ¿verdad? Para que no se sientan incómodos. Dificultad para expresar distintos gestos faciales, ¿verdad? Ellos no hacen muchas, por decirlo así, muecas, porque consideran que se verían ridículos. Entonces, normalmente no demuestran mucho, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren llorar, pues no lloran frente a nadie, porque eso sería que la gente le preguntara, ¿y qué te pasa? ¿Por qué lloras? O que ellos piensen que se ven feos llorando, entonces mejor se tapan o si no se van a otro lado a llorar, más que todos solos. Y evitar reírse escandalosamente. Normalmente cuando se ríen se tapan, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda con esto o avanzamos con la última parte. Porque en ocasiones se baja la voz a tal punto que las personas del entorno no escuchen. Porque eso es algo que lo hacen de forma inconsciente. Como tienen mucho miedo, ¿verdad? A equivocarse y decir algo indebido, ¿verdad? Suelen disminuir el tono de voz como una forma de defenderse. Pero eso lo hacen ellos de forma inconsciente, no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta de eso hasta que alguien les dice. Exacto, lo que hacen es tener pensamientos negativos que lo refuerzan con aspectos externos, que rectifiquen su idea. Exacto, así es. Ellos nada más confirman, ¿verdad? Se está riendo de mí. Y agravan más la sintomatología. Entonces, a ver, si todo ha quedado claro, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno, bueno, perdón, y la fobia social? Entre el trastorno de personalidad evitativo y la fobia social,
¿Cuál consideran ustedes que podría ser? Espero que no hayan leído esa diapositiva porque se avanzó solita. No sé si... Exacto, exacto, Cintia. El trastorno habitativo es de origen biológico. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuál otra diferencia hay? Exacto, exacto. La fobia social se desarrolla en la adolescencia. Exacto, por un aspecto externo, la fobia social. Muy bien. Bueno, pues aquí está la otra diferencia. En la fobia social, como todos mencionaron muy bien, es que su origen es más que todo por eventos traumáticos, más que todo por eventos externos a ellos y que se desarrolla en la adolescencia. Y estas personas se centran en factores externos, es decir, del qué dirán de mí. Mientras que el trastorno de personalidad evitativo, su origen se debe a factores biológicos, ¿verdad? Y está enfocado en sí mismo. Él se etiqueta en soy aburrido, ¿verdad? Soy poco interesante. Mi vida es aburrida, no tengo nada que aportar. Y pues los demás no van a querer ser amigos de un aburrido. A eso. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo que les voy a poner este día? Antes de finalizar, ¿verdad? Y es un caso, es nuestro ejercicio práctico. Entonces pongan mucha atención porque me van a decir que si se trata de una fobia social, si se trata de un trastorno de personalidad evitativo o si es ambos. Así que quiero que lo lean conmigo. El caso es una mujer de 23 años, graduada de Relaciones Internacionales. El caso dice así. La consultante menciona que desde pequeña siempre ha sido una niña tímida, al punto que, según los comentarios que había escuchado por personas de su familia, cuando ésta tenía 3 años, si las personas la observaban demasiado, ésta se ponía a llorar. Ya en la etapa escolar, al tener actividades grupales y exposiciones, sí lograba llevarlas a cabo, o sea, sí podía exponerlas. Sin embargo, en primaria, al finalizar cualquier exposición, acababa llorando y no podía opinar en clase o preguntarle a la docente. ¿Por qué? Porque ella sentía pena, pena de tener que equivocarse o decir algo indebido, o sea, si se equivocaba o si decía algo fuera de lugar. Recuerda que ya en su bachillerato, ¿verdad? Lograba exponer sin llorar, aunque siempre se incomodaba y evitaba tener que exponer partes largas de un tema en específico, y así evitar que sus compañeros le observaran por mucho tiempo. Su familia siempre le dijo que estaba bien que fuera tímida y que la educación, ¿verdad? Como un dato más para aclararles, que la educación que recibió por parte de su mamá fue bajo un estilo de crianza autoritario, colocándole muchas restricciones para socializar con niños. Es decir, le decía, mira, no juegues con los niños porque si no van a decir que tú eres loca o van a andar hablando mal de ti. Mira, no hables, no te rías tan escandalosamente con ese estilo. Sin embargo, en el año 2012-2013, cuando ella llega a la universidad, logra establecer una relación afectiva que fue significativa, que duró un año completo. Era su amigo y por ende, pues, se terminó enamorando de él y entablaron ya una relación romántica. Logró sentir que podía expresarse con mucha libertad. Sin embargo, la relación llegó a su fin cuando éste le fue infiel y decidió concluir con ella mediante un mensaje de texto. Ella trató de buscar explicaciones, pero en persona solía ignorarla frente a amigos en común, haciéndola sentir avergonzada. Este hecho afectó
grandemente también su rendimiento académico. Además, se enfermó por una bacteria, ¿verdad? Esto como algo aparte, provocando que bajara mucho de peso, haciendo que ella se viera como una persona no deseable para los demás y tratando de evitar los lugares con bastantes personas por temor a que la vieran por su físico delgado y enfermo, ya que las personas podrían burlarse de ella. Además, que en la universidad, al bajar de peso, hizo que se agravara su nerviosismo ante las exposiciones, ya que solían verla y ésta, al tener que pasar a exponer, comenzaba a sentir cómo sus manos sudaban. Su cuerpo mantenía una postura rígida, le dolía el estómago, se ruborizaba, sentía su rostro caliente y su tono de voz disminuía al punto que comenzaba a hablar en susurros, lo que generaba llamadas de atención del docente y que le colocara un micrófono, haciendo que sus manos temblaran al sostenerlo y solía moverlo para alejarlo de su rostro. Hacía esto. Esta misma sintomatología se presenta también cuando tiene que solicitar información o responder a las inquietudes de otras personas, sean conocidas o no, llegando al punto de quedarse en blanco y no saber qué decir, o decida terminar retirarse del lugar o huir de él. ¿A qué nos referimos? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Es fobia social? ¿Es trastorno de personalidad evitativo? ¿O es ambos? Pero quiero que me justifiquen el por qué. ¿Okay? Aquí me dicen que es fobia social, lo cual ha sido reforzada por todos los factores sociales que ha experimentado y que han sido percibidos por ella como negativos. Ella ya está condicionada a responder de esa forma. Ok, muy bien. Dicen ambos, ambos. Creo que pueden ser ambos. Explíquenme por qué creen que son ambos los que me están colocando que pueden, y si están seguros. Ambos porque en la infancia tenía síntomas biológicos, pero en la adolescencia fobia social debido a sus experiencias. A ver, otro dice ambos. Trastorno de personalidad evitativo y luego con la situación que vive el ser humillada por su novio generó fobia social. Fobia social me dice otro porque fue una situación que se detonó con el contacto. ¿Okay? Fobia social porque se centra en la evaluación. Muy bien. Es ambos, porque al principio tenía el trastorno. ¿Okay? Pues, bueno, los felicito. Son ambos, son ambos. Sí, predomina bastante la fobia social, como explicaron bastantes, por los detonadores que sucedieron por las experiencias que tuvo, ¿verdad? Más que todo, el que más la marcó fue que su expareja la ignorara frente a todas las personas. Eso pues hizo que ella se sintiera ridiculizada y humillada. Pero también hay rasgos de personalidad evitativa. ¿Por qué? Porque desde pequeña, desde los 3 años, ella se sentía pues abrumada ante las miradas. O sea, ella se ponía a llorar desde los 3 años de edad. Entonces, ¿por qué mencionamos rasgos? Porque ella no cumple con todos los criterios del trastorno de personalidad evitativo. Pero, ¿qué puede pasar? Si esta persona no hubiera llegado a tratamiento psicológico, el trastorno de personalidad evitativo se pudo haber agravado y ya hubiera entrado de lleno al trastorno y agravado también con la fobia social. Entonces, les quisiera preguntar, no sé si hay alguna duda con respecto al caso, si les quedó más claro o los confundí. Sí. La diapositiva se va a subir, el PPT se va a subir. Sí, fíjate que el tener el trastorno de personalidad evitativo hace más susceptible a la persona de desarrollar fobia social. Eso sí. Ok. En cuanto al tratamiento, eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a arrancar con eso. Pero en estos casos, ¿verdad? Que se presente tanto el trastorno de personalidad evitativo junto con la fobia social, primero se trabaja la fobia social y después el trastorno de personalidad evitativo.
Eso es lo primero. Así que vamos con la clase. Perdón, con la clase. Con finalizar la clase, quise decir. Miren que también me emocioné mucho y que siento que vamos a seguir con esto, pero no, ya se va acabando el tiempo, ¿verdad? Vamos a finalizar con la frase que dice: las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Y esta frase la dijo Sigmund Freud. Y es cierto, al final, si se fijan, tanto en la fobia social como en el trastorno de personalidad evitativo, las personas son las que se hacen la idea errónea, ¿verdad?, de que no son muy agradables o que se equivocan o que al contrario, ¿verdad?, no aportan nada bueno. Y también, como mencionaba Epícteto, no son las situaciones las que nos trastornan, sino que es la interpretación que le damos a esas situaciones. Así perfectamente. Espero que les haya gustado la clase de este día, que también les haya gustado el ejercicio práctico, es algo nuevo que decidí implementar. Entonces, los espero el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana nos vamos a centrar más que todo en las técnicas, que creo que es lo que bastantes están emocionados de aprender. Las técnicas en el sentido de técnicas cognitivas. Solo nos vamos a centrar en ella, en las técnicas cognitivas para trabajar la fobia social. Así que va a ser siempre a la misma hora y recuerden, ¿verdad? Permítanme. Perfecto. Y recuerden que para contactarse conmigo, si tienen alguna duda con la clase de este día, por si no les respondí alguna inquietud, me pueden hacer la pregunta con apretar el botón de contactar con el profesor y yo con gusto les respondo en el transcurso del día. Dudas acerca de la plataforma, deben que escribir al correo de alumnos@ebg.es. Así que los espero el día de mañana para trabajar perfectamente y conocer un poco más de las técnicas, ¿verdad?, cognitivas. Cuídense mucho y adiós.